Mis padres me abandonaron en una parada de autobús después de la graduación con $10 y una mochila. Buena suerte allá afuera, dijo mi mamá. Mi hermana esbozó una sonrisa burlona. 10 años después, llegué a la reunión familiar en una limusina. No me reconocieron. La noche de mi graduación, mis padres me llevaron a una parada de autobús en lugar de a cenar. Mi toga todavía estaba húmeda por la ceremonia, mi mochila a medio cerrar cuando mi mamá me entregó $10 y dijo, buena suerte ahí fuera. Luego subió la ventanilla. Mi hermana Valeria sonrió con aire de suficiencia desde el asiento trasero, como si acabara de ver una escena de su serie favorita. Las luces traseras desaparecieron por la carretera y el mundo quedó en silencio, excepto por el zumbido de las farolas. Me quedé allí, sosteniendo aquel billete como una prueba de que existía. 10 años después, llegué a una reunión. No sabían que me habían invitado, solo que esta vez, fueron ellos los que se quedaron sin palabras. Crecí en una casa donde el amor tenía reglas, y yo nunca parecía seguirlas, ¿verdad? Mi madre, Marta, trabajaba en el banco local y creía que la seguridad importaba más que los sueños. Mi padre, Ricardo, tenía un pequeño taller mecánico y decía que las chicas no necesitaban la universidad, solo sentido común. Mi hermana, Valeria, era su orgullo pulido, encantadora, el tipo de persona que podía convertir cada error en una historia digna de aplauso. Cuando cumplió 16 años, le regalaron un brillante coche plateado envuelto en un lazo. En mi 16º cumpleaños, mamá me entregó un carné de biblioteca usado y dijo, los libros te llevarán más lejos. Sonreí, fingiendo que le creía. En nuestra mesa, había 4 sillas de madera y una plegable de metal, la que chirriaba cada vez que me movía. De alguna manera, siempre terminaba siendo la mía. Cada comida se sentía como una prueba silenciosa que seguía suspendiendo. Cuando Valeria hablaba de sus prácticas en una empresa de moda, papá se inclinaba, orgulloso. Cuando yo mencionaba que había arreglado un reloj roto o ganado una cinta en la feria de ciencias, él buscaba el mando a distancia. Mamá sentía distraídamente y decía, «Qué bien, cariño», mientras ya se volvía hacia Valeria. Solía preguntarme de cuántas maneras una persona podía desaparecer sin salir de la habitación. La verdad era que no quería ser Valeria. Solo quería que me vieran. Me encantaban los circuitos, los patrones, como las piezas encajaban para hacer que algo funcionara. Mis profesores se dieron cuenta antes que mi familia. Cuando recibí una carta de aceptación de la Universidad de Washington con una beca parcial para ingeniería, pensé que quizás ese sería el momento, la prueba de que valía la pena invertir en mí. Pero cuando le entregué la carta a mamá, apenas levantó la vista de las manzanas que estaba cortando. «Seattle. Eso está muy lejos. Y la ingeniería no es para chicas. Isabela, sé realista». Dijo esa palabra como un veredicto. Papá ni siquiera apartó la vista de su periódico. «Si quieres ir, págatelo tú misma. Ya hemos terminado de regalar cosas». Valeria, que estaba en casa ese fin de semana, sonrió con suficiencia desde la encimera. «Quizás puedas construir un robot que te quiera, ya que nadie más lo hará». Mamá se rió suavemente. No con crueldad, solo con descuido. Eso dolió más. Esa noche, me quedé despierta escuchando sus voces abajo, elogiando el nuevo ascenso de Valeria, su potencial, su brillante futuro. Mi carta de la beca yacía en la mesita de noche, sus bordes curvándose bajo el peso de su indiferencia. Miré al techo y me hice una promesa silenciosa, si nadie iba a construir un camino para mí, yo crearía el mío. Se suponía que el día de la graduación debía sentirse como la libertad, pero en nuestra casa, se sintió como un día de desalojo. Mamá no paraba de recordármelo, una vez que termines la escuela, tienes que empezar a mantenerte por ti misma. Lo decía con ese tono cortante que lo hacía sonar como un consejo, pero se sentía como una advertencia. Papá refunfuñaba sobre las facturas del alquiler y el peso muerto. La única que no decía mucho era Valeria, pero su silencio era lo suficientemente petulante. La mañana de la ceremonia, ella daba vueltas frente al espejo con un vestido de diseñador. «Intenta no sudar en la toga», dijo. «Es lo único bonito que tienes». La ignoré, aunque la punzada me quemaba bajo la piel. En la ceremonia, las familias vitoreaban, gritaban nombres, ondeaban pancartas. Mis padres se sentaron en la última fila,
con cara de piedra. Ni fotos, ni abrazos. Cuando crucé aquel escenario, los aplausos que oí no eran los suyos. Eran de extraños. Después, los encontré esperando junto al coche. Deberíamos irnos, dijo mamá bruscamente. Tu padre tiene que trabajar temprano. Pensé que íbamos a casa. En cambio, el coche redujo la velocidad junto a la pequeña estación de autobuses a las afueras de Bloomington. El aire estaba cargado del calor del verano, de ese que se pega a la ropa. Papá puso el coche en punto muerto. Mamá se volvió hacia mí con una sonrisa que no le llegaba a los ojos. Aquí llegamos, cariño. Es hora de empezar tu próximo capítulo, dijo, poniendo un billete arrugado de $10 en mi palma. Parpadeé. ¿Qué? Dijiste que querías ser independiente, respondió, ya mirando su teléfono. Aquí tienes tu oportunidad. Se me oprimió el pecho. Me estáis dejando aquí. No hagas un drama, murmuró papá. Ya te las arreglarás. Todo el mundo lo hace. Valeria se inclinó desde el asiento trasero, su perfume demasiado dulce, su sonrisa demasiado afilada. Buena suerte para sobrevivir con eso, susurró, señalando los $10. Entonces la puerta se cerró. El coche se alejó, el crujido de la grava bajo los neumáticos, hasta que solo quedaron los sonidos de las cigarras y el parpadeo de una farola moribunda. Me quedé allí, con mi toga azul, aferrando mi diploma como si fuera algo sólido a lo que agarrarme. Por un momento, esperé, como si fueran a volver, riéndose, diciendo que era una prueba, una lección. Pero la carretera permaneció vacía. La comprensión llegó lentamente. No iban a volver. Ni esa noche. Ni nunca. Para medianoche, había gastado la mayor parte de esos $10 en un sándwich y una botella de agua de una tienda cercana. El empleado no hizo preguntas. Cuando empezó a llover, me envolví la toga sobre los hombros como una manta y me senté bajo la luz parpadeante, mirando mi reflejo en el cristal de la parada de autobús. En algún punto entre el miedo y la furia, algo dentro de mí se endureció. Si esta era su versión del amor, condicional, desechable, entonces de acuerdo. Me aseguraría de que nunca más confundieran el silencio con la debilidad. La primera noche sola se sintió interminable. Recuerdo cada sonido, el siseo de la lluvia contra el pavimento, el zumbido de la farola, el aullido lejano de un tren de mercancías cortando la oscuridad. Por la mañana, estaba empapada, hambrienta y agotada, pero seguía en pie. El autobús llegó al amanecer. Ni siquiera pregunté a dónde iba. Simplemente subí. Me dejó a 30 millas, en un pueblo del que nunca había oído hablar. Aceras agrietadas, letreros de tiendas descoloridos, un diner con un letrero de neón parpadeante que decía, abierto 24 horas. Entré, goteando agua de lluvia en el suelo. La mujer detrás del mostrador, baja, robusta, con ojos amables, me examinó. ¿Estás perdida o buscas trabajo?, preguntó. ¿Trabajo?, dije apenas en un susurro. Así fue como conocí a la señora Ríos. Me dio un delantal y señaló el fregadero. Empieza con los platos. Si renuncias, no recibirás tu paga por adelantado. Esas primeras semanas fueron brutales. Mis manos estaban siempre rojas por el agua caliente y el detergente. Dormía en el almacén del diner cuando no podía permitirme el autobús a ningún otro lugar. Pero fue el primer sitio donde no preguntaron de dónde venía, solo qué podía hacer. La señora Ríos notó cómo organizaba las cosas, platos apilados por tamaño, horarios alineados en trozos de papel. Tienes un cerebro de ingeniera, dijo una vez. No lo desperdicies. Un repartidor llamado Mateo empezó a aparecer casi todas las noches. Era callado pero avispado, el tipo de hombre que veía patrones en el caos. Una noche, mientras yo cargaba cajas, me detuvo. Estás cargando eso mal, dijo, tomando la mitad de la carga. La eficiencia importa, incluso cuando nadie está mirando. Me enseñó pequeñas cosas, rutas, tiempos, cómo reducir kilómetros desperdiciados. Empecé a ver el mundo de otra manera, como si cada carretera fuera un rompecabezas esperando a ser resuelto. Ahorré cada dólar que pude, durmiendo en una pequeña habitación sobre una lavandería cuando finalmente junté lo suficiente para el alquiler.
En la biblioteca, usaba el Wi-Fi gratuito para ver tutoriales sobre logística, hojas de cálculo y gestión de la cadena de suministro. Tomaba notas en servilletas, en recibos, en el reverso de las comandas del Diner. El Diner se convirtió en mi aula, las entregas en mis experimentos. Para cuando cumplí 23 años, conseguí un trabajo a tiempo parcial en Norglinefrat, registrando envíos por el salario mínimo. Pero cuando me di cuenta de que sus rutas desperdiciaban horas de conducción, no pude quedarme callada. Reorganicé un horario, lo imprimí y lo dejé en el escritorio de mi gerente. A la mañana siguiente, me llamó a su oficina. «Nos acabas de ahorrar combustible y mano de obra», dijo. «¿Cómo lo descubriste?» Me encogí de hombros. «Patrones». Él sonrió. «Sigue haciendo lo que sea eso». Esa noche, caminé a casa bajo la lluvia de nuevo, pero ya no sentía frío. Había construido algo pequeño, pero era mío. Los años pasaron, marcados silenciosamente por motores de camiones, pantallas brillantes y el zumbido de las luces fluorescentes. A los 26, había pasado de asistente a coordinadora de operaciones en Norglinefrat. Pasaba las noches rediseñando rutas de entrega, y los días gestionando a transportistas que me doblaban la edad. Los mapas en mi pared parecían arterias, todas pulsando hacia un objetivo, movimiento sin desperdicio. Cuando finalmente construí un prototipo funcional de mi propia herramienta de optimización de rutas, la llamé Wayfinder. Era simple, eficiente y mía. A los 27, dejé Norgline, registré la empresa y convertí mi diminuto apartamento en la oficina de una startup. 2 años después, Wayfinder Systems operaba en 12 estados, ahorrando a los clientes millones en combustible y tiempo. Mi nombre, ahora legalmente Isabela Reyes, aparecía en las revistas de logística que solía leer gratis en la biblioteca. Pensé que había enterrado el pasado hasta que un correo electrónico lo cambió todo. El asunto decía, reunión familiar, 10 años desde la graduación. Era de mi tía Lidia. Todos estarán allí, decía el mensaje. Tus padres, Valeria, incluso la abuela Rosa. Significaría mucho que vinieras. Mi primer instinto fue borrarlo, pero algo en mi interior susurró, ve. No por venganza, sino por reconocimiento, para ver qué había hecho el silencio con ellos. La noche de la reunión, mi chofer detuvo la limusina en la acera frente al centro comunitario de Bloomington, el mismo pueblo donde me habían abandonado. Miré el edificio de ladrillo rojo que brillaba bajo guirnaldas de luces. La música y las risas se derramaban hacia el aparcamiento. ¿Quiere que espere, señora?, preguntó el chofer. Sí, dije. Pero no se preocupe, no tardaré. Cuando salí, las conversaciones cerca de la puerta se interrumpieron. Los tacones de mis zapatos grises resonaron contra el cemento. Llevaba un sencillo vestido de seda, pendientes de perlas, el pelo recogido en un moño bajo. Poder disfrazado de elegancia. Dentro, una pancarta decía, reunión familiar de los Castillo. Recorrí la multitud con la mirada, rostros que no había visto en una década. Mi tía Lidia fue la primera en saludar, con los ojos brillantes de emoción. Isabela, jadeó, acercándose rápidamente. Oh, cariño, mírate. Ahora es Reyes, dije suavemente. Pero sí, soy yo. Me apretó las manos. ¿Viniste? No puedo creerlo. Ellos tampoco podían. Al otro lado de la sala, mi madre estaba junto a la mesa del buffet, su pelo plateado perfectamente peinado hacia atrás, su postura rígida. Mi padre tomaba una copa, evitando el contacto visual. Y Valeria, todavía impecable, todavía magnética, era el centro de atención entre los primos, riendo como si fuera la dueña del aire. Cuando mi madre finalmente me vio, su rostro se congeló. Luego vino la confusión educada, el ligero entrecerrar de sus ojos. No me reconoció, todavía no. Me registré en la mesa cerca de la entrada. La voluntaria levantó la vista. Oh, usted es de Wayfinder Systems, ¿verdad? Es la patrocinadora del evento. Muchas gracias por su generosidad. Por supuesto, dije, sonriendo levemente. Encantada de apoyar a la comunidad. Unas cuantas cabezas se giraron. La de mi madre, sobre todo. Su expresión vaciló, algo entre la incredulidad y el pavor.
La cena comenzó, las charlas llenando el salón. Mi tía Lidia finalmente tomó el micrófono para agradecer a todos por venir. Y esta noche, dijo, nos gustaría agradecer a nuestra patrocinadora por hacer posible este evento. El tenedor de mi madre se detuvo en el aire. Por favor, demos la bienvenida a la señora Isabela Reyes, fundadora y CEO de Byfinder Systems. Los aplausos surgieron, dispersos y vacilantes. Me levanté lentamente, mis tacones resonando contra el suelo mientras caminaba hacia el pequeño escenario. El micrófono se sentía frío en mi mano. Buenas noches, comencé, con voz tranquila. Ha pasado mucho tiempo desde que asistí a una reunión familiar. Una oleada de risas incómodas. Sonreí ligeramente. Hace 10 años, estaba en una parada de autobús no muy lejos de aquí, con 18 años, llevando mi toga de graduación, una mochila y $10. Mi madre me dijo, buena suerte ahí fuera. Y luego se fue. El silencio se extendió como la tinta. Pensé que esa noche era el final de algo, continué, pero resultó ser un comienzo. Cada milla que caminé, cada trabajo que acepté, cada noche que me quedé despierta aprendiendo a construir una ruta mejor, me trajo hasta aquí. Hice una pausa, recorriendo la sala con la mirada. El rostro de mi madre estaba pálido. Mi padre miraba su bebida. Los labios de Valeria se separaron ligeramente, su compostura ensayada flaqueando. Así que, esta noche, dije, me gustaría anunciar una nueva iniciativa, la beca Luz de Banco. Es una beca para estudiantes que no tienen apoyo familiar, a quienes se les dice que sean realistas en lugar de creer en ellos. Porque nadie debería tener que empezar con nada más que un billete de autobús y un corazón roto. Los aplausos crecieron lentamente, luego más fuertes, hasta que todo el salón resonó con ellos. Pero mis padres no se movieron. Cuando finalmente se hizo el silencio, bajé del escenario. Mi tía Lidia me abrazó con fuerza, susurrando, lo lograste, cariño. Afuera, el aire fresco de la noche me golpeó la piel como una liberación. Pensé que había terminado hasta que lo oí. ¿Isabela? La voz detrás de mí era inconfundible. Mi madre estaba junto a la puerta. Mi padre, unos pasos más atrás. Valeria lo seguía con los brazos cruzados. Podrías habérnoslo dicho, dijo mamá en voz baja. Podrías habernos dicho que eras tú la que patrocinaba todo esto. Seguimos siendo tu familia. Me giré para mirarla. La luz de la farola dibujaba sombras afiladas entre nosotros. Tú también me dijiste eso, antes de abandonarme en una parada de autobús. Su boca se abrió y luego se cerró. La mandíbula de mi padre se tensó. Hicimos lo que teníamos que hacer, murmuró. Necesitabas madurar. Metí la mano en mi bolso y saqué una pequeña funda de plástico. Dentro estaba el mismo billete arrugado de $10, perfectamente conservado. Lo dejé sobre la mesa cercana. Esto, dije suavemente, es todo lo que me disteis para madurar. A mi madre se le cortó la respiración. ¿Guardaste eso? Lo hice, dije, porque quería recordar exactamente dónde empecé. Valeria dio un paso adelante, con la voz temblorosa. Estábamos tratando de enseñarte a ser independiente. Lo has hecho bien. ¿No es eso lo que querías? La miré a los ojos. No, Valeria. Quería una familia, pero en su lugar construí un futuro. Por un momento, nadie habló. La noche zumbaba con el sonido de los coches en la autopista. La tía Lidia apareció detrás de ellos, con el rostro severo. ¿La dejasteis con $10 en una parada de autobús?, les dijo a mis padres. Ella lo convirtió en una empresa que mantiene a la gente en movimiento. Eso es más de lo que ninguno de vosotros le enseñó jamás. La abuela Rosa se acercó en su silla de ruedas, su voz apenas un susurro. La dejasteis sola esa noche. Nunca os lo perdoné. Las lágrimas de mi madre finalmente cayeron. Mi padre se dio la vuelta, con los hombros rígidos. El rostro de Valeria se descompuso, la vergüenza reemplazando a la arrogancia. Recogí el billete de $10 y lo guardé de nuevo en mi bolso. No necesito disculpas, dije. Solo necesitaba ver si algo había cambiado. No lo ha hecho. Se quedaron en silencio.
Me giré hacia la limusina que esperaba, la grava crujiendo bajo mis tacones. Guardaos vuestros asientos, dije amablemente sin mirar atrás. He construido mi propia mesa. Mientras la puerta se cerraba detrás de mí, vi sus reflejos en la ventanilla, pequeños, atónitos, y todavía de pie bajo la misma luz que una vez me había visto llorar. El viaje de vuelta a Seattle fue más silencioso de lo que esperaba. La carretera se extendía ancha y oscura por delante, iluminada solo por los faros de los coches que pasaban. En mi regazo descansaba la pequeña funda de plástico con el billete de $10, arrugado, descolorido, pero intacto. La misma noche que me dejaron, ese billete había sido una sentencia. Ahora era una firma, la prueba de que había reescrito todo lo que una vez decidieron por mí. Cuando la limusina se incorporó a la interestatal, vi mi reflejo en el cristal. No era la chica asustada con una toga de graduación, sino la mujer que construyó su propio mapa. Cada contrato de la empresa, cada milla rastreada por Byfinder Systems era un camino de vuelta a esa parada de autobús y mucho más allá. Pensé en la voz temblorosa de la abuela Rosa, en las lágrimas de orgullo de la tía Lidia, en el silencio que pendía entre mis padres y yo. Ya no sentía rabia, solo distancia, una distancia limpia y silenciosa. Ellos me habían enseñado lo que se sentía al ser abandonada. Yo me había enseñado a mí misma lo que significaba tener una dirección. Cuando las luces de la ciudad aparecieron en el horizonte, eché un último vistazo al billete y susurré, gracias por el empujón. Luego lo deslicé de nuevo en mi bolso, junto a la tarjeta de la empresa grabada con mi nombre, Isabela Reyes, CEO. La justicia no provenía de la venganza. Provenía de la paz. Antes de ir a casa, le pedí al chofer que hiciera un último desvío. County Road 17, la vieja parada de autobús, el mismo banco, la misma luz parpadeante. Solo que ahora parecía más pequeña, inofensiva incluso. Salí, los tacones crujiendo sobre la grava, y coloqué un pequeño ramo de flores silvestres en el asiento. A su lado, dejé el billete de $10, todavía sellado en su funda de plástico. Aquí es donde me dejasteis, susurré. Y aquí es donde aprendí a moverme. El viento era suave esa noche, rozándome como una disculpa silenciosa del universo. Me di la vuelta, caminé de regreso al coche y nunca volví a mirar atrás.